Este episodio es presentado por Oeno Group. Si quieres invertir en vino de lujo o whisky, hazlo con la empresa más galardonada del sector. Si quieres información y hablar con un broker profesional, visita la descripción del video. El Chacolí, ese vino blanco fresco y efervescente del País Vasco, tiene una historia rica y fascinante. Originario de la Edad Media, este vino comenzó su andadura en pequeñas granjas familiares. Los campesinos vascos lo producían para su propio consumo, utilizando variedades locales como la Hondarribia Zuri. A pesar de su modesto comienzo, el Chacolí casi desapareció en el siglo XIX debido a la filoxera y otros desafíos agrícolas. No obstante, la resiliencia de los vascos se impuso. En los años 80, un grupo de viticultores locales decidió revitalizar este vino tradicional, mejorando las técnicas de cultivo y producción. Hoy en día, el Chacolí goza de 3 denominaciones de origen. Cada una de estas regiones aporta su propio carácter al vino, pero todas comparten esa esencia refrescante y mineral que distinguen al Chacolí. ¿Qué hace al Chacolí tan especial? Su origen en un clima atlántico, sus suelos particulares y las uvas autóctonas que le dan su identidad única. Este vino es acompañante perfecto para mariscos y pescados y es indispensable en la gastronomía vasca, especialmente con los famosos pinchos. El renacimiento del Chacolí no solo revitalizó una tradición casi perdida, sino que también lo llevó a las mesas internacionales, donde ahora es apreciado por su calidad y su singularidad. Hoy el Chacolí es más que un vino, es un símbolo de la tenacidad y la cultura del País Vasco. Así que la próxima vez que busques un vino que combine historia, tradición y sabor inigualable, elige un Chacolí. Brinda con él y celebra la resiliencia y la pasión de una región que ha sabido mantener viva su herencia vitivinícola, el País Vasco. ¿En dónde se hace? Aquí. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés por aquí. Estoy súper contento de que estés viendo este video porque es un capítulo muy especial, porque en esta ocasión estamos en una bodega. El anterior, que lo puedes ir a visitar, fue en un restaurante. Ahora estamos en una bodega referente del País Vasco, de una región que me abrazó hace 7 años que vine aquí, la bodega Txomin Etxaniz, y estoy con Mikel, miembro de la familia propietaria de esta bodega referente. Vamos a estar con él, que nos va a contar todo sobre la historia del Chacolí, las denominaciones de origen. Vamos a visitar la bodega, los viñedos y muchísimas cosas más. Mikel, bienvenido al podcast. Buenos días, soy Mikel, parte de la familia propietaria de la bodega Txomin Etxaniz. Estamos localizados en el municipio de Getaria, bodega histórica de esta zona, y actualmente estamos en la denominación de Chacolí de Getaria. La documentación más antigua que tenemos es de 1649, entonces llevamos unos cuantos años elaborando Chacolí en esta zona. Y bueno, un poco hemos sido también parte de la evolución y de la mejora de este vino que ha tenido en los últimos 40 años, y histórico también. De todo este tiempo, desde que nació la bodega, entonces más o menos ¿cuántas generaciones son atrás que tengan más o menos? En nuestra familia desde siempre pues, ha habido la cultura de elaborar vino, trabajar en el campo, pero en el 2001 en el archivo de Oñate un conocido de la familia encontró un documento donde se citaba que Domingo Etxaniz era propietario de un viñedo en Getaria, y este viñedo siempre ha sido de la familia desde entonces. Entonces, como mínimo, no sé, pues 7 o 8 generaciones mínimo, sería un poco... Nos hablaste sobre una denominación de origen. ¿Nos puedes comentar un poquito qué denominaciones de origen hay que abracen este tipo de vino? Al final, puedan elaborar Chacolí existen 3 denominaciones. Bueno, estaría localizado en una provincia del País Vasco. Tendríamos la provincia de Vizcaya, que en este caso abarca toda Vizcaya, la denominación de Chacolí de Vizcaya. Luego tenemos en la provincia de Álava, que en este caso solo abarcaría el norte de Álava, ya que al sur tendríamos la Rioja Alavesa. Tenemos la denominación de Chacolí de Álava, y en la provincia de Guipúzcoa, que nuestra capital sería San Sebastián o Donosti, tenemos la denominación de Chacolí de Getaria.
En las otras dos ocasiones sí que la denominación y el de la provincia tienen el mismo nombre, pero en nuestro caso no. Esto se debe a que cuando la denominación se creó, la denominación de Txakoli de Getaria, que es la denominación más antigua, que se creó en 1989, en un principio se estableció que tanto las bodegas como los viñedos tenían que estar situados en los municipios de Getaria, Zarautz y Haya, que son 3 pueblos limítrofes. Esto se estableció así porque en aquel entonces, en 1989, solo había bodegas y viñedos en estos 3 municipios. En el resto de Guipúzcoa nadie elaboraba ni Txakoli o no producía uva. La denominación poco a poco fue aumentando y para el 2007 pues ya había bastante demanda de otra gente de otros municipios de Guipúzcoa que quería poner tanto bodegas como viñedos en otros municipios de Guipúzcoa. Por eso en el 2007 la denominación de Txakoli de Getaria tomó la decisión de expandirse a toda la provincia. Por eso sí que en la actualidad podemos encontrar tanto bodegas y viñedos en todo el territorio de Guipúzcoa. Como para aquel entonces el nombre de la denominación de Txakoli de Getaria era un poco reconocido, pues se mantuvo el nombre de denominación de Txakoli de Getaria, pero abarcando toda Guipúzcoa. En la actualidad estamos 34 bodegas y hay 450 hectáreas de viñedo en lo que es nuestra denominación, que comparado con las otras 2 denominaciones de Txakoli seríamos la denominación de Txakoli más grande, pudiendo llegar a producir entre el 50 y 60% de la producción total de Txakoli, que sería en total unos 7 millones de botellas. En nuestra denominación estaríamos hablando de cerca de 4 millones de botellas al año. La denominación de origen, ya nos hablaste un poquito sobre el tema limítrofe o geográfico. Hablando un poco de lo que permite y qué uvas se pueden utilizar en esta denominación de origen, ¿nos puedes contar un poco al respecto? Para elaborar los txakolis utilizamos las 2 variedades autóctonas, que son la Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Beltza, que son, como te comentaba, las 2 variedades autóctonas, que una de ellas es blanca y la otra es tinta. Zuri en vasco significa blanco, Beltza significa negro. Utilizamos uva blanca y uva tinta. En la denominación, como mínimo, nos exige entre el 80 y 85% de la uva tiene que ser de estas 2 variedades y nos permiten utilizar ese 15-20% de otras variedades. En nuestro caso, el 99,5% de las uvas que utilizamos son de estas 2 variedades. Sí que tenemos algún viñedo de otras variedades permitidas por la propia denominación, pero son un poquito para ver cómo funcionan estas variedades en nuestra climatología, que es una climatología un poquito difícil. Entonces, pues en su día se plantaron para ver cómo funcionaban estas variedades, pero en nuestro caso, al final utilizamos sobre todo, como os comentaba, la Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Beltza, que son las 2 variedades autóctonas e históricas de nuestra zona. ¿Y también la utilizan para hacer el vino tinto o más bien se la tiran para rosado? Al final, nosotros, como te comentaba, utilizamos la Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Beltza para elaborar los txakolis. Y actualmente en nuestra bodega elaboramos txakoli blanco y txakoli rosado. No elaboramos txakoli tinto. Sí que hay alguna otra bodega. Sí. Hay alguna otra bodega en la denominación que sí que elabora un poquito de txakoli tinto. No es una producción muy grande, pero sí que hay, creo que unas 4 bodegas o así que elaboran, que en este caso utilizan 100% la Hondarrabi Beltza. En nuestro caso no lo estamos elaborando. Utilizamos, bueno, como te comentaba, elaboramos txakoli blanco y txakoli rosado y en ambos casos, en ambos vinos utilizamos las 2 variedades. Que en el caso del txakoli blanco, la mezcla más o menos que utilizamos es un 85% uva blanca, 15% uva tinta. En el caso del rosado sería un 50% de cada variedad, mitad y mitad. Estas cepas autóctonas, ¿nos puedes contar un poquito en la historia, si tiene alguna referencia, algún guiño por ahí sobre cuándo se reconoció, cuándo surgió, un poquito de la historia de la propia uva? ¿Se sabe por ahí algo? Al final, pues no, existen diferentes teorías de cuáles son el que da nombre a las variedades. Hondarribi es un pueblo aquí, ¿tiene algo que ver? No tiene que ver con el municipio, pero bueno, Hondarra significa arena en vasco y estimamos que viene de ahí el nombre.
Al final, en su época, pues los romanos, pues en su conquista, trajeron la viticultura y las uvas a esta zona, y un poquito es la uva que ha habido en nuestra zona históricamente. Al final, es verdad que actualmente hay 450 hectáreas, pero por ejemplo en 1980 había 15 hectáreas de viñedo en toda la provincia, entonces había muy poquito. Pero si nos vamos atrás, como 400, 500 años atrás, había mucho viñedo en nuestra zona. Entonces la viticultura se fue perdiendo un poquito hasta los últimos 40 años o así, y ya después un poquito con la creación de la denominación y ya pues con la mejora de los procesos tanto en bodega como en el campo, pues la calidad de estos vinos, estos chacolís, ha ido en aumento, y pues nos ha permitido pues ir mejorando y un poco volver a la elaboración de los vinos en nuestra zona. Oye, ahora que comentas que con el paso del tiempo les ha permitido ir mejorando, he tenido contacto con personas mayores y hablando sobre el chacolí, decían que antes, bueno, el chacolí, las palabras que utilizan es que era como más peleón, más ácido, diferente a lo que se estila hoy en día. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esa evolución, por qué se dio, qué fue lo que...? Al final, yo pienso que ha habido dos principales evoluciones o revoluciones en la elaboración de los chacolís, que uno depende un poquito del campo y otro de la bodega. Estamos localizados en el norte de España, en la costa, y estamos un poquito, la idea del norte de España comparada con el centro es diferente. Al final estamos en una zona muy verde, solemos tener mucha lluvia, entonces la producción de uva es bastante complicada. Solemos tener como de media de 1.600 a 1.800 litros de lluvia por metro cuadrado, que es muchísimo para ser una zona vitícola. Entonces, con las nuevas técnicas que se han ido apropiando en los últimos 40, 50 años, sí que al final la calidad de uva que estamos obteniendo en el viñedo es infinitamente mejor. Ahí al final esto lo que nos permite es que la acidez sea inferior a lo que se obtenía antes. Anteriormente, pues al final, pues las formas de producción que se tenían, pues al final, para poder combatir las enfermedades que solemos tener mucho ataque en nuestra zona, pues se utilizaba sobre todo cobre, y el problema del cobre es que al final, al parar la enfermedad, sí que le hace como una capa a la fruta que le impide madurar rápido. Entonces, las vendimias eran más tardías, se vendimiaba como tranquilamente un mes más tarde que ahora, y las uvas que se obtenían eran normalmente de un poquito menos de graduación, pero la acidez era bastante superior. Actualmente, con las técnicas que tenemos, pues podemos obtener uva sana y con una acidez equilibrada. Esto lo que nos hace es que, lo que comentabas anteriormente, pues las acideces comparado con hace 40 años ahora son más suaves. Entonces, es un vino un poco más bebible, para decirlo de una forma simple, ¿no? Es verdad que al final los chacolís anteriormente eran para gente que estaba acostumbrado a beber chacolí, porque con estas acideces altas, pues una persona que estaba acostumbrada a beber vino blanco, cuando tomaba un chacolí, pues se le hacía muy fuerte. Al final es verdad que la evolución en el campo ha sido muy grande, y luego en bodega, pues con el acero inoxidable, pues sí que el control de temperatura, todo, pues sí que nos ha refinado mucho los chacolís, y actualmente pues yo pienso que podemos encontrar chacolís muy buenos en el mercado, que al final es una de las razones de un poco de la explosión del aumento de producción de los chacolís, que como os comentaba, hemos pasado en 40 años de 15 hectáreas a 450 hectáreas. Comentabas que Ondarra es arena, ¿verdad? Sí. ¿Eso tiene algo que ver que estamos aquí al lado del mar, puede ser? ¿O? Me imagino que sí. Al final como hay tantas teorías, no sé, pero bueno, al final, como os he comentado antes, existen 3 denominaciones de chacolí, que son la de Vizcaya, la de Álava y la de Guetaria, que sí que hay un poquito de diferencia entre una denominación y otra, ya que al final nosotros en la denominación de Guetaria, no todos los viñedos, pero la mayoría de los viñedos están muy cerca del mar,
y en cambio las de Álava están en el interior y en Vizcaya también la mayoría estarían un poquito al interior. Entonces, el estar cerca del mar sí que nos aporta cosas que si estuviéramos en el interior pues tendríamos otras cosas que no tendríamos en la costa. Al final un poquito el estar cerca del mar sobre todo nos proporciona dos cosas. La primera sería un poquito de mineralidad, que al final el salitre del mar pues nos puede aportar un poquito de salinidad. Y luego la cosa para mí la más importante es el estar cerca del mar nos equilibra mucho la temperatura. Esto significa que los inviernos no son muy fríos ni los veranos no son muy cálidos, ya que la diferencia entre estar cerca del mar o 10 kilómetros al interior, tranquilamente en verano son 5 o 10 grados más. Por esta razón, los chacolís de un poquito de la denominación de Guetaria suelen ser un poquito más ligeras que los otros chacolís de las otras dos denominaciones, porque para empezar la graduación alcohólica suele ser inferior en la denominación de chacolí de Guetaria que en la de Vizcaya. Podríamos estar hablando de 0,5, un por ciento de graduación alcohólica más en las otras dos denominaciones. Hablando del mar, que está aquí al lado, que lo tenemos como postal, ¿en qué momento llega Chominechanes aquí o siempre ha sido aquí? ¿Cómo es que están en este sitio tan privilegiado y bonito? Pues al final llevamos elaborando en esta bodega, en este edificio, desde el 98. Al final, como te comentaba, pues en nuestra familia siempre he estado relacionado al mundo del chacolí y al pueblo de Guetaria, y mi abuelo, Pedro Chueca Chaniz, elaboraba los chacolís en el centro del municipio de Guetaria, que es un pueblo pesquero, un pueblo muy pequeñito, y teníamos, ellos vivían en la parte superior y en la parte de abajo del edificio pues tenía su bodega. A principios de los 80, pues cuando un poco la nueva generación, que serían mi padre y sus dos hermanos, cogieron un poco el negocio familiar, pues se quedó un poquito incómodo de trabajar porque está en la calle mayor del pueblo, era un edificio pequeñito, entonces compraron un viejo caserío cerca del pueblo pero un poquito al exterior, y es donde yo nací. Y estuvimos elaborando allí hasta el 98, que ya para entonces se empezó a quedar pequeño también, entonces trajimos compramos este terreno, pusimos aquí la bodega y ya desde el 98 toda la producción la estamos realizando aquí. Hace 26 años. Sí, ¿ya? Más o menos, sí, unos cuantos años. Tú naciste, creciste entre vides, chacolí, y ahora toman ese relevo de la siguiente generación. Estás tú aquí, ¿qué es lo que haces aquí en el vino? ¿De todo un poco? Bueno, por desgracia, sí, de todo un poco, pero la verdad que al final es un negocio familiar. Como decías, lo hemos vivido desde pequeño. Al final, cuando teníamos vacaciones en la escuela, íbamos a ayudar en las embotellas, íbamos a ayudar en el campo. Por ejemplo, el viñedo que está pegado a la bodega, este tiene 28 años. Y pues lo plantamos cuando yo tenía 10 o 11 años, pues la familia, pues al final, con los recursos que teníamos, ayudábamos con lo que se podía, y hemos vivido desde pequeños un poco la evolución, que ha sido una evolución grande. Actualmente, pues ya nos estamos involucrando un poquito la siguiente generación en coger los mandos de la bodega, que estamos actualmente yo y mi hermano y otros dos primos, estaríamos cuatro primos en la gestión de la bodega, y un poquito llevamos dos personas, yo y mi primo llevamos un poco el tema de elaboración, bodega, comercialización, y mi hermano y el otro primo llevan un poco el tema del campo, de los viñedos, que en nuestro caso es verdad que solemos tener mucho más trabajo en campo que lo que es en bodega. Entonces, pues yo actualmente llevo un poco temas de administración, enoturismo, llevo exportación, viajo un poco por el mundo, entonces, bueno, tengo una vida interesante. Ahora que tocas la palabra mundo, el chacolí de cara a eso, a nivel internacional y tal, ¿cómo tienes un dato del tema exportación? Porque, por ejemplo, yo viviendo en México no es común ver chacolí, a menos que sea una tienda muy especializada. Sí que llegué a ver un chacolí. ¿Qué es? ¿Porque es poco conocido? ¿Es poca producción? ¿Se consume mucho local? ¿Cómo, de cara a internacional, cómo ves el chacolí? Al final,
hay que decir que para lo pequeño que somos, exportamos mucho. Ah, mira. Pero somos pequeños, al final hay que saber. El chacolí, el mercado del chacolí, como históricamente siempre ha sido un mercado muy local, actualmente, si tomamos la denominación de chacolí de Guetaria, que es un poco lo que yo controlo un poquito más, estaríamos hablando del 75% así se vendería en el País Vasco. Ah, muy bien. Entonces, al final solo tendríamos un 25% de la producción para poder comercializarlo en el exterior, más o menos. Entonces, es verdad que es difícil encontrar el chacolí en otros países, pero no es tan extraño tampoco. Para lo pequeño que somos, es bastante sencillo. En nuestro caso, creo que estamos exportando a más de 28 países. Ah, bien. Que sí que dependiendo del tipo de chacolí, blanco, rosado y luego otros tipos de vinos que elaboramos también, pues el mercado es muy distinto. Hay vinos que la mayoría se exporta, otros que se venden localmente solo. Pero en nuestro caso, pues, por ejemplo, en el chacolí blanco, pues, por ejemplo, empezamos a exportar a Estados Unidos en el 92, que ya son unos cuantos años, 32 años, que ya son bastantes. Y, por ejemplo, por América también mandamos a Canadá, a México también, que es un mercado interesante para nosotros. Por ejemplo, Guatemala, Brasil, ahora mismo hemos empezado en Uruguay, Argentina. Luego, pues en Europa casi todos los países, y luego pues en Oceanía pues ya mandamos a Australia, luego Japón, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, hasta Sudáfrica. Al final, sí que para lo pequeño que somos, yo pienso que al final exportamos bastante, y luego hay que saber que también que al final, pues para nosotros, pues el controlar cuando se vende en San Sebastián o cuando se vende en Ciudad de México, pues muy diferente. Aquí tenemos un contacto directo con la restauración, y en cambio, pues cuando mandas afuera, pues es un proceso un poco más largo. Pero bueno, siempre a mí por lo menos me hace mucha ilusión cuando un amigo me dice: oye, estuve en no sé qué país, fui a un restaurante y encontré vuestro vino. Parece que hasta somos buenos. Cuando vean un chacolí de Chomina Chanis a donde estén viendo este video, hay que etiquetarlos para que nos enteremos a dónde están bebiendo. Tocando un poco el punto internacional, siempre sale un tema que a muchos les gusta y a otros les da más bien igual. Pero bueno, me refiero al tema de las medallas y estos concursos y tal. El chacolí a nivel, digamos, mediático, por así decirlo, ponerle un nombre a estos concursos, han obtenido medallas, vamos, que es solo un dato como cultural, porque realmente yo esos concursos pues ganan los que van, porque hay muchos muy buenos vinos que no mandan, en fin, que es solo para cotilleo, digamos. Sí, al final nosotros, a ver, siempre vamos mandando un poquito, la verdad que tampoco le damos muchísima importancia, primero porque el mercado local pues no se ve repercutido por demasiado, sí que ayuda siempre, pero es verdad que al final el chacolí, sobre todo los chacolís, tanto el blanco como el rosado, que son las principales producciones que tenemos en nuestra zona, son vinos jóvenes que en nuestro caso normalmente se consumen en un año y medio. Entonces el problema de esto es que cuando suelen llegar las medallas suele ser como un poquito tarde. A ver, que siempre te hace ilusión, ¿eh? Si te dan una medalla de oro, pues oye, eso es un poco el fruto del trabajo realizado por todos en la bodega, desde el campo hasta en elaboración. Pero bueno, la verdad que sí que mandamos algunas muestras, algún campeonato que otro, pero tampoco es una cosa referente en nuestro mercado. Sí que, por ejemplo, en otros mercados, pues por ejemplo el de Estados Unidos, sí que influye mucho el tener una puntuación u otra. La toma de decisión del comprador final, es como que, a ver, ¿tiene medalla? Pues Sí, y el comprador final y luego el intermediario, pues que al final sería la tienda, el restaurante, pues sí que tiene mucha importancia. Por ejemplo, así el último logro, por decirlo, que dices, bueno, una cosa importante, pues tuvimos el rosado del 2021, una revista muy importante de Estados Unidos lo posicionó en los 100 mejores vinos del año.
Ah, mira. Entonces, pues sí que fue un impulso más emocional que lo que es en ventas, porque nos dieron el premio en noviembre, cuando ya íbamos a empezar a comercializar la nueva añada. Entonces, pues sí que ayuda, porque al final, en este caso, por ejemplo, que fue una cosa curiosa, nosotros, que en el mercado local vendemos muy poquito del chacolí rosado, cuando nos dieron ese premio, pues poco a poco pues la gente llamaba y era un cliente, te decía, oye, pero joder, no sabía que estabais elaborando rosado, y le dices, joder, pues si ya te llevé muestras hace un año o 2 años. Pero es verdad que al final en mercado exterior sí que funcionan estos puntos, estas medallas, porque al final la gente lo tiene que vender y para poder vender pues ayudan. En el mercado local, como es el producto local y la gente conoce qué es el producto, cómo se elabora, pues al final no es tan importante. Muy bien, yo creo que nos quedan 2 puntos importantes a tratar antes de que pasemos, porque nos vas a enseñar la bodega y los viñedos, ¿verdad, Miquel? Sí, si os portáis bien, sí. Entonces aquí vamos a tener unas imágenes, cortesía de Rock Flyer, que están saliendo ahora, los viñedos impresionantes, también seguramente atrás ya salieron. Tema aquí enoturismo, ¿nos puedes decir una breve una noción de lo que puede vivir la gente viniendo aquí a visitarles? Al final, nosotros creo que llevamos haciendo visitas guiadas en la propia bodega unos 15, 20 años. Sí que está evolucionando un poquito el tema del enoturismo. Y bueno, al final nuestro objetivo, que fuimos la primera bodega en empezar a realizar visitas guiadas, un poco el objetivo fue desde un principio que la gente cuando viniera aquí pues pudiera conocer cómo se elabora, qué trabajos hay. Y un poquito al final, pues sobre todo en elaboración en bodega sí que se enseña todo y se explica lo mejor posible, pero un poquito que vivieran un poco qué es la zona, porque al final yo pienso que lo que nos da este plus, que igual en otras zonas pues no tienen otras problemáticas o otras cuestiones, es un poco de la zona, la climatología, el estar cerca del mar, el sistema de plantación que utilizamos, el sistema de parral. Entonces, pues la gente que lo entienda y luego valore qué hay dentro de la bodega, ¿no? Un poco intentamos desde un principio hacer eso, que la gente pudiera conocer qué es el chacolí y cómo se elabora. Y bueno, la verdad que es un trabajo que nos exige muchísimo trabajo, pero bueno, al final del año pues solemos tener como cerca de 4.000 personas, entre clientes, visitas guiadas, que es mucha gente y pues que nos permite dar un valor añadido al producto y pues oye, que cuando esa gente, tanto local como internacional, pues vaya a un sitio y encuentre nuestra bodega, siempre se lleven un buen recuerdo para que cuando lo puedan tomar fuera también recuerden la estancia en nuestra zona. Genial, pues vengan a visitar a Txomin Etxaniz. Y como última pregunta, ha estado muy en boga el Guetaria, ¿vale? Por esta serie que se lanzó en la plataforma de Disney de Cristóbal Valenciaga, que es de la zona, entiendo. ¿Nos puedes contar un poquito si tienen algún dato sobre este personaje que vivió aquí, la bodega teniendo tantos años? A ver, Guetaria tiene muchísimas cosas, lo digo porque seguramente hay gente que ubica en el exterior ahora Guetaria por las plataformas, ¿no? ¿Algo que se sepa al respecto? Al final, Guetaria, como te he comentado, es un pueblo pequeñito. Actualmente vivimos 2.700 personas, creo que son, en el pueblo, y hace 100 años también vivían 2.700. Entonces, es verdad que nos conocemos todos. Por ejemplo, Cristóbal Valenciaga fue a clase, en la escuela estuvo con mi bisabuelo. Entonces, pues sí que al final eran otras épocas, era un visionario, un genio de la costura, y sí que pues, se fue jovencito a San Sebastián a trabajar en una sastrería y luego a París, pero sí que al final, en su época, pues sí que eran de clase, y bueno, tenemos fotos de donde se dice que estaba Cristóbal Valenciaga, estaba mi bisabuelo, y bueno, al final en un pueblo pequeño es lo que pasa, que nos conocemos todos y al final pues
tenemos la suerte de tener muchos contactos, porque al final es gente que lo has conocido desde pequeño, entonces pues sí que en su época sí que eran conocidos. Sí, los que tengan la oportunidad de ver esta serie, no sé si tú ya la viste. No la he visto. Está muy bien, salen tomas de Getaria, de San Sebastián, del País Vasco, muy bonitas, vale mucho la pena ver. Bueno, y la historia de Cristóbal es impresionante. Diferente a lo que hoy ya están sacando de diseño, pero la historia de él es increíble. Bueno, él como personaje histórico de Getaria, ¿nos puedes decir dos puntitos sobre, un pueblo pesquero famoso? Sí, al final Getaria un poco es conocido, pues primero por Cristóbal Valenciaga, luego también porque Juan Sebastián Elcano, la primera persona que dio la vuelta al mundo, bueno, el primer capitán del barco que dio la primera vuelta al mundo, era de Getaria, nacido en Getaria, entonces sí que es el personaje histórico más importante. Antes de Cristóbal Valenciaga sería Juan Sebastián Elcano. Y luego, pues al final, como te comentaba, es un pueblo pequeño, pesquero, donde siempre ha estado muy ligado a la pesca, pero bueno, también pues tenemos muy buenos restaurantes en el pueblo, desde Elcano, Callacaipe, Iríbar, Choco, Astillero, Balearri. Al final tenemos unos restaurantes muy buenos que al final, entre todos, porque al final es difícil elegir entre todos los restaurantes que hay en el pueblo, porque al final lo que se prima es un poco la materia, el pescado. Entonces, pues sí, es un pueblo que está muy ligado a la pesca, a la restauración, y luego pues también tenemos la denominación de Txakoli de Getaria, que al final sí que estamos llevando el nombre del pueblo de Getaria por el mundo, que al final es una cosa que nos saca una sonrisa, ¿no? Poder transmitir lo que es nuestro pueblo en el resto del mundo. Genial. Miquel, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas. ¿Te parece si ahora vamos a visitar la bodega y los viñedos? Perfecto. Genial. Ahí vamos. Miquel, cuéntanos, ¿dónde estamos ahora? En el viñedo, que es una zona muy importante de todas las bodegas, yo diría. Y bueno, en concreto en el nuestro, pues estamos en un sistema de parral, que es un poco el sistema histórico que se ha utilizado en nuestra zona. Al final buscando un poquito evitar la humedad o la lluvia, que una vez que se seque la planta, pues esa humedad que se va a mantener mucho tiempo en el suelo, pues no pueda llegar hasta la planta, y así evitar enfermedades, que la fruta o la uva esté muy aireada y que tenga una maduración adecuada. Oye, está a unas postales súper bonitas, pero estoy viendo que está casi a 2 metros, ¿no? Es un 80 por ahí. La manera para la recolección, ¿cómo la hace? ¿No es difícil? A ver, al final toda la recolección que realizamos en la bodega es manualmente. Todo recogemos primero en unas cestas de unos 10 kilos o así, y luego para traer a la bodega sí que lo que hacemos es llevarlos en cajones de unos 200 kilos. Todo es manual, es un trabajo laborioso, pero bueno, al final si el tiempo acompaña, depende mucho del tiempo, pues sí que es un trabajo bastante agradable, porque es entretenido, estás en el campo, estás a la sombra, que se agradece. Entonces al final tiene sus lados buenos y sus lados malos, como todo. Oye, con el tema que siempre se habla de las horas sol para el tema de las uvas y esto, al estar aquí debajo y que después crecen un poco más y descienden un poquillo, que lo tapen del sol, ¿cómo va eso? Al final, el tener un poquito de capa vegetal siempre viene bien, porque no es bueno para la uva que esté muy expuesto al sol, porque si las temperaturas son un poquito altas se puede quemar los racimos. En nuestro caso sí que al final lo que vamos haciendo en el viñedo es un poquito de deshoje en la época de verano, un poquito
para hacer agujeros pequeños entre las plantas, que se esté más aireada y siempre tenga pues, un poquito de contacto solar. Pero como en nuestro caso, para elaborar los chacolís no tenemos que madurar la uva hasta niveles muy altos, podemos obtener una uva adecuada con este tipo de vegetación. Que sí que si lo quisiéramos madurar hasta niveles un poco más altos, pues sí que habría que exponer más los racimos para que madurase antes. ¿Nos puedes contar un poquito sobre la fase en la que está la vid? Sí, al final un poquito, ya nos falta poco para el embero. El embero sería un poco en la época que cambia de color. Este en concreto es la variedad blanca, iría a un color amarillento. La variedad tinta, que actualmente todavía es verde, pues iría a un color negro morado por ahí. Y pues este año ha sido un poquito complicado, hemos tenido un clima bastante fresco para lo que es lo normal, entonces pues la verdad que está viniendo, yo pienso que con una semana de retraso así para la época normal, pero bueno, sanitariamente está bien y es lo que importa. Pues. ¿Nos puedes contar un poquito sobre la edad de esta vid y lo que nos decías que tal vez tienen pensado subir un poquito los postes? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, o sea, el recorrido, hasta dónde llega, hasta dónde se puede extender. Al final, en concreto este viñedo tiene 28 años, nuestro viñedo más joven en producción tiene 8 y el viñedo más antiguo que tenemos actualmente tiene 80 años. Esto es así desde el 2020, ya que hasta el 2020 teníamos un viñedo de cerca de 120 años. Actualmente pues, lo sacamos el 2020 porque ya producía mala uva, entonces lo hemos replantado el año pasado. Al final, pues este viñedo se plantó eso 28 años atrás, lo hemos mantenido así, pero bueno, poco a poco, pues por el propio peso, pues el parral va un poco bajando, y entonces, pues como comentabas, pues a ver si en un par de años o el año que viene, pues podemos en invierno subir un poquito el parral y darle pues otros 10 centímetros, porque como hay que trabajar con los tractores por abajo, pues tener como mínimo 1,80 m sería lo óptimo. Si lo tenemos un poco más bajo que esto, pues sí que es un poco más complicado de trabajar. Y un poquito relacionando de lo que me decías de hasta dónde crece y el deshoje que os he comentado antes, al final, en nuestro caso, como la planta tiene mucha agua por la lluvia, suele crecer con mucha fuerza. Entonces, cada nuevo brote, cada nueva rama, normalmente si le dejamos crecer de por sí, tranquilamente nos crece 12 metros, 15 metros, no es extraño. Entonces, te puedes encontrar que la rama de la planta de aquí esté al otro lado. Entonces, es un poquito lo del deshoje es muy importante para que eso no siga creciendo, porque si no, la capa vegetal que vamos a tener va a ser de 1 metro tranquilamente. ¿Y en ese momento se pueden probar alguna uva? O... No te lo recomiendo. Al final, la uva, pues puedes probarlo ya pues, para finales de agosto, así. Pues unos 15 días antes de la vendimia sí que se podría probar, pero bueno, ahora mismo los granos están duros, no tiene... será muy ácido y no tiene ningún sabor. Una vez que ya ha enverado, que ya ha cambiado este color, pues sí que ya empezamos a tener un poquito los sabores. Y bueno, actualmente, pues como te decía, que todavía no he hecho el envero, pues tanto la variedad blanca como la variedad tinta, que los tenemos diferenciados en distintos cachos, pero sí que en ambos casos el racimo actualmente es un racimo verde todavía. Luego un poquito sobre nuestras variedades, tanto la Ondarrabi Sur y Ondarrabi Beltza son dos variedades que son bastante complejas de trabajar, porque primero no son racimos muy grandes, pues más grande por ejemplo pues lo podremos encontrar de este tipo, este sería un racimo grande, que todavía va a crecer un poquito más, pero no mucho más, un 20% más o por ahí. Y luego el problema de nuestras variedades son que son variedades que los granos están muy pegados, son racimos muy densos. Entonces es una variedad bastante complicada porque una vez que le entra la humedad dentro, pues esa humedad pues para que salga es muy complicado porque está tan pegado entre sí. Entonces pues son variedades que es un poco la razón de que no se utilicen en el resto del mundo, que solo se utilicen en nuestra zona para elaborar chacolís
porque para elaborar en otras zonas lo que se busca es un poco racimos más alargados, con mucho espacio para que estén más aireados. Se siente bastante apretado. Vamos, sí. Y todavía cuando crezca eso, pues un 20% más, un poquito más puede ser, al final son densos que no tienen ningún juego, porque los recoges y es como echar una piedra, porque no tienen ningún juego. Muy bien, y en el tema del suelo, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué aportaciones tiene o qué características tiene el suelo de aquí? Al final es una zona muy calcárea, al final tenemos que pensar que esto en su época también estuvo debajo del mar, entonces pues tenemos mucha cal, mucha mineralidad, y sí que es un terreno que es un terreno muy rico, pero es un terreno que tiene una tierra fértil de 1 metro, 1,5 metros normalmente, porque sí que ya enseguida tenemos rocas abajo. ¿Qué pasa? Que como en nuestra zona tenemos mucha lluvia, la planta en vez de echar las raíces hacia abajo, lo que hace es echar hacia arriba, porque tiene más del agua necesario para poder crecer. Entonces, por ejemplo, cuando sacamos un viñedo antiguo, si vemos las raíces son muy pequeñitas, que en otras zonas te puedes encontrar raíces de 30 metros, aquí en 50 centímetros que tienes casi todas las raíces. Por ejemplo, te vas al interior de España y ves, igual cuando sacan un racimo, luego igual sacan una planta, lo ponen así abierto, extendido, ¿no? Y parece que... Y en cambio nosotros un árbol así. lo tenemos así, y luego sí que hay raíces pequeñitas que se expanden un poquito más, pero no va nada hacia abajo. ¿Puedes contar qué parte del proceso es esto y por qué hace tanto frío? Al final, bueno, tenemos este tanque listo para embotellar, que lo embotellaremos la semana que viene. Al final, en nuestro caso, en el caso de nuestra bodega, no embotellamos todos los tanques a la vez, los embotellamos uno a uno. De que esté en frío es porque nosotros tratamos de conservar un poquito del carbónico residual de la fermentación en los chacolís. Los chacolís, sobre todo los de la denominación de chacolí de Guetaria, suelen tener un poquito de aguja, un poquito de carbónico, y esto se debe al final que es un carbónico residual de la fermentación, no lo añadimos artificialmente. Entonces, en todo movimiento que hacemos en la propia bodega, todo el chacolí que se mueve a 0 - 2 grados, para, como está conservando el carbónico residual de la fermentación, se pierda lo menos posible. Este tanque ya lo filtramos hace 2 días, lo hemos analizado, y el martes, en 2 días, lo volveremos a filtrar de nuevo y embotellar a esta temperatura, en frío, a -2 grados, y cuando la botella tome una temperatura normal, el carbónico residual que todavía esté dentro del tanque pasará de estado líquido a estado gaseoso, y por eso el chacolí suele tener un poquito de aguja, que, como os comentaba, es una característica sobre todo de la denominación de chacolí de Guetaria, ya que lo normal que en Vizcaya y en Álava no traten de conservar este carbónico. Oye, y para mantener esto frío, aquí tiene hasta hielo, si pueden ver en la imagen. En los días de verano calurosos no se vienen aquí a resguardar. Al final hace más fresco de lo que quisiéramos, pero sí que al final, si la temperatura actualmente estaremos como a unos 13 grados o así en la bodega, si hace un poquito más de calor, como unos 15 grados, sí que se agradece la temperatura. A 13 grados en verano sí que es un poquito fresco. Porque he estado en algunas otras bodegas y he visto tanques de esta dimensión, por así decirlo, pero nunca me había tocado ver en este estado, es muy curioso. No es normal embotellar en frío, sí hacer estabilización en frío puede ser normal, pero lo que es embotellar un vino en frío no es lo normal. Si tú vas a un viñedo es que sí que mantenga la temperatura,
Estas camisas de temperatura nos permiten calentar o enfriar, dependiendo de lo que necesitemos. Sí que te lo van a mantener a 10 grados, a 12 grados, pero nunca te lo van a mantener a 0. Entonces es una cosa curiosa de los chacolís, que es que embotellamos en frío. Este es un vino que no ha sido envejecido en barrica, en nada, ¿no? Es un vino de cosecha, como le llaman, ¿cierto? Vino del año, de consumo normalmente anual. Sí que al final se puede nosotros recomendamos consumirlo en 2 años, 2 años y medio. Pero bueno, son vinos muy frescos, ligeros, y es un poco el estilo clásico de los chacolís, sería buscando estos vinos frescos. Y luego vamos a pasar a ver ahora vino que sí le meten crianza, ¿no? Eso es. Miquel, cuéntanos qué es la zona TX. En el 2016 empezamos a elaborar un chacolí blanco especial o con una elaboración distinta, que lo que hacemos es, después de chacolí fresco, que es lo clásico, pues intentar darle un poquito más de complejidad. Para ello, lo que estamos utilizando son barricas de envejecimiento que están hechas de madera de acacia, no es roble, y además son de 500 litros. Son de un tamaño un poquito más grande que las normales, que suelen ser de 225. Hacemos crianza en estas barricas, dándole un poquito de complejidad ligera para mantener también un poco las características de un chacolí. Mantenemos 7 meses en barricas, haciendo un poquito de batonnage cada 2 semanas, que sería mezclar las lías finas con el vino, buscando un poquito esa complejidad. Entonces, pues... Este es el sistema que tienen aquí. Como pueden ver, están empotradas en la pared, pero con una base con la cual después puedes girar esta barrica, que lo voy a hacer ahora yo y espero no hacer un desastre por aquí. A ver, así, y dan toda la vuelta, 360. Eso es, eso es. Hay que tener cuidado que el tapón esté bien puesto para que no se vacíen, pero sí, iremos girando las barricas. Espera, vamos. Iríamos girando un poquito, ayudando. Al final, normalmente, pues entre 2 personas vamos girando. Es un sistema que nos permite hacer el batonnage sencillamente. Cada 2 semanas vamos haciendo el batonnage y pues buscando esa complejidad para obtener un chacolí con un poquito más de cuerpo, un poco más gastronómico y bueno, al final tener un poquito más de gama en la bodega. Hacer batonnage existe este sistema. Que si no, se hace con un bastón y es un poco remover. El batonnage significa con un bastón remover las lías finas y mezclarlo con el vino. Entonces, en nuestro caso, pues como la producción de este vino no es muy grande, pues en su día pues nos gustó. Es un sistema curioso de colocar las barricas, hace muy bonito. Y pues nos permite hacer las cosas un poco más sencillas. Entonces estamos utilizando este sistema. El líquido que descansa aquí, todas las partículas descienden y cuando llegan aquí abajo se hace esto para que se vuelva a revolver todo el líquido, ¿no? Sí, eso es. Al final un poquito, más o menos es que cuando nosotros dejamos el vino tranquilo, el vino se limpia y luego cuando queremos hacer un poquito de batonnage sería... Se revuelve todo. Se revuelve, ahora ha quedado turbio, pero por su propio peso, pues en una semana o así se limpiará de nuevo. Otra vez ensuciaríamos, limpiar, ensuciar, limpiar. Esto, el batonnage, es un trabajo que nos va a aportar mucha cremosidad en boca. Entonces es un trabajo que normalmente pues, en algunos blancos de crianza es muy común hacer un poquito de batonnage. Pues es que por eso mencionabas que era más gastronómico y esto es porque le da más untuosidad, más cuerpo y tal. Eso es. Al final también el chacolí, el TX, que es el nombre del vino también, tiene un poquito más de graduación alcohólica, tiene más cuerpo porque le ha aportado el batonnage, le ha aportado las barricas. Entonces, pues al final es un chacolí más gastronómico que recomendamos más para comer, para cenar. Y lo bueno que tiene también es que al ser un chacolí un poco más complejo, es un chacolí que nos permite envejecer, que no es necesario consumirlo joven. Muy bien. Estábamos paseando por la bodega y vi este pupitre, no sé cómo le llamen,
Sí, sí. Sí, ¿verdad? Lo vi a lo lejos y dije, tenemos que ir para allá para grabar esto. Mikel, ¿nos puedes contar qué es lo que están haciendo aquí y un poquito el método? El vino típico de nuestra zona sería el chacolí, pero desde el 2006 estamos elaborando un poquito de espumoso también, utilizando el método tradicional. Elaboramos tanto espumoso rosado como espumoso blanco. Son producciones pequeñitas, pero sí que bueno, estamos muy contentos con estos vinos. Como te decía, es el método tradicional. Lo que se haría es primera fermentación en acero inoxidable y segunda fermentación en botella. Y un poquito, pues actualmente dejamos 3 años en botella antes de comercializarlo y bueno, al final el sentido del pupitre es que como ha hecho la segunda fermentación dentro de la botella, tenemos los sedimentos en la misma botella y para comercializarlo hay que limpiar. Para eso, en estas mesas vamos a ir girando un cuarto cada día, llevando los sedimentos hasta la punta de la botella. Moviendo los sedimentos hasta la punta de la botella. Y una vez que están en la punta de la botella, congelarlas, abrir el tapón, que expulse la parte congelada y teniendo ya el vino limpio, pues comercializarlo. En este caso, el nombre del espumoso es Eugenia, que era el nombre de mi abuela. Ah, mira. Al final le pusimos su nombre. Como te comenté, el 2006 empezamos con el espumoso blanco, el espumoso rosado empezamos el 2011. Y casi todo se comercializa en el País Vasco, en el mercado local. Y aquí viene entonces diario alguien y lo gira un... Eso es. Vamos girando un poquito las botellas y ya luego, una vez que ya tenemos los sedimentos en la punta, pues ya los colocamos en los jaulones. Muy bien, pues se ve un vino súper interesante. ¿Vamos a escanciar un poco o no? Vale, vamos a servir un poco de chacolí. Cuéntanos, ¿cómo se debe tomar un chacolí? Porque hay una pelea por ahí afuera, unos dicen que sí, otros que no. Estoy hablando específicamente de escanciar el chacolí, la manera en que se bebe, en vaso, copa, tal. Cuéntanos un poquito sobre esto. Al final, el chacolí depende mucho del tipo de chacolí que estemos bebiendo, del origen y cómo son las características. Al final, en nuestro caso, como estamos tratando de conservar este carbónico residual de la fermentación, al momento de servirlo nosotros recomendamos escanciarlo un poquito, que sería de unos 30 centímetros, no desde muy alto, y al final haciendo esto lo que vamos a conseguir es un poquito abrir el vino, sacarle los aromas y luego también sacarle un poquito del carbónico y que nos dé una sensación de frescor. Entonces, en nuestro caso recomendamos escanciarlo. En otras bodegas, en caso de no querer conservar el carbónico, pues no tendría sentido el escanciarlo. Por ejemplo, hablando del vino del que estuvimos hablando ahí abajo, el TX, ¿ese lo recomendarías escanciar también o no? Pues ese en concreto no, porque como durante el proceso, el movimiento, el batonage del tanque a las barricas, de las barricas al tanque, luego para el embotellado, se pierde todo el carbónico. Entonces, en ese caso, no sería necesario. Sí que lo que son los chacolís clásicos, tanto el blanco como el rosado, sí que recomendamos escanciarlos. También es un poquito de show, a la gente le gusta, oye, a disfrutarlo. Oye, ¿y vaso o copa o como sea? Al final depende mucho de si lo quieres beber o lo quieres catar. Al final, yo cuando, por ejemplo, estoy bebiendo, pues me da igual en uno o otro, aunque bueno, sí que el que esté en copa, pues sí que le da un poquito de categoría al vino. Pero bueno, sí que en caso de querer catarlo es mucho mejor en copa que en vaso. O sea, antiguamente, por ejemplo, en los bares y eso, te lo sacaban en vaso, ¿no? Eso es, ¿no? Históricamente sí que hasta hace unos 20 años o así, lo normal sería servir los chacolís en vaso. Pero sí que actualmente en el 99% de los sitios te lo van a servir en copa, que bueno, como te decía, te da una categoría superior, aunque lo que comentábamos, si estamos bebiendo, al final yo disfruto
tomándolo en boca, y en cada sorbo que tomo no cato el vino, disfruto del vino. ¿Nos puedes enseñar cómo se hace esto? Pues cómo no, un segundo. Mikel ya nos ha abierto aquí una botellita de chacolí y nos va a enseñar cómo se debe descansar el vino. Al final, como os comentaba, lo que haremos es servirlos desde unos 30 centímetros, ¿no? Existen escanciadores, como tapones para escanciarlo mejor, pero bueno, a mi abuela, que era una señora muy humilde, muy trabajadora, era muy callada, pero no le hacían ninguna gracia a los escanciadores, entonces desde siempre lo estamos escanciando directamente. Hay que tener pulso, ¿eh? Hay que tener pulso y día. Y al final, un poquito lo característico de los chacolís sería este carbónico que os he comentado, que tratamos de conservarlo y pues nos dará una sensación de frescor. Podemos ver cómo ya se rompió. Esto va a ayudar también a que libere más tema de aroma. Eso es, esto, ¿no? Sea mucho más aromático que si los servimos directamente. Luego lo voy a intentar yo también, a ver cómo me sale. Oye, muchas gracias por este día, ¿eh? Un placer. Mirar a la copa, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el recorrido del día de hoy desde Guetaria con Mikel Chominechanis. Muchísimas gracias por esta mañana. ¿Algo que quieras compartir? Pues muchísimas gracias primero a vosotros y bueno, espero que disfrutéis tanto con el vídeo y también disfrutando de un buen chacolí. Y bueno, para cerrar el vídeo me gustaría que Mikel se despidiera también en vasco, por favor, unas palabras, lo que tú quieras, porque yo no voy a entender, así que te dejo la despedida del capítulo. Bueno, eskerrik asko danoi eta esan da bezala, txakolin eder batekin disfrutatu zazue bizitzaz. Lo que dijo Mikel. Salud. Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Cuenca. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Espero que te haya gustado y recuerda que si quieres recibir las últimas noticias, suscríbete en el link de abajo a la newsletter donde cada semana tendrás las últimas novedades de Breaking Wine. Y también nos ayudaría mucho si te suscribes y le das like, comentas y ya de paso le compartes a tus amigos y familiares. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir creando contenido de este estilo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.